Amigos todos, muy buenos días. Me presento ante ustedes, soy Salvador Hernández García, cronista de la ciudad de Tuxpan. Mi estancia ocasional se debe a que vamos a platicar un poco sobre el origen, la fundación de este museo conmemorativo, pero vamos a entrar en detalle empezando por la presentación de esta saga histórica. Empezaré por decirles que en el año de 1988, siendo presidente municipal el señor Manuel Pérez Martínez, de repente fue llamado a la Ciudad de México y, según él informa, fue su estancia en aquel lugar de esta manera. El 20 de agosto de 1975, el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el licenciado Rafael Hernández Ochoa, por utilidad pública para instalar una casa de la cultura que tanta falta hace en nuestra zona norte del estado, inició un juicio expropiatorio de un terreno de 4.206 metros cuadrados de superficie, ubicado frente a la margen derecha del río Tuxpan, en la esquina formada por las calles Recreo y Álvaro Obregón de la hermana Congregación de Santiago de la Peña, mismo que hasta esa fecha estaba en propiedad de la compañía inmobiliaria Tuxpan Sociedad Anónima, diligencia que al prosperar y ser ejecutada el 19 de febrero de 1976 fue puesta en resguardo de la presidencia municipal de Tuxpan, que únicamente se dedicó a darle mantenimiento. Sucesoriamente, al entrar en función en la nueva administración municipal presidida por el señor ciudadano Manuel Pérez Martínez, en determinado momento el citado municipio recibió vía telefónica una invitación que por supuesto no podía rechazar, venía de la presidencia de la República, para hacerse presente en la Ciudad de México, residencia del licenciado Luis Echeverría Álvarez, siendo recibido y atendido en dicho domicilio por la señora Berta Zuno, que se presentó a sí misma como agregada cultural del Gobierno de México en la Embajada Cubana, y en cierto momento le fue presentado un par de invitados quienes resultaron ser, uno de ellos el mexicano Alvear Guillén Zelaya y el otro José Almeida Bosques, que poco tiempo después formaron parte de los expedicionarios que salieron del Grama de Tuxpan a La Plata. Y ante tan calificada compañía, la citada señora Berta Zuno le solicitó formalmente al municipio tuxpeño su más amplia y espontánea cooperación para crear las condiciones necesarias en el citado terreno para compartir fraternalmente su espacio con lo que en su momento se denominaría Museo de la Amistad México-Cuba, hecho que así ocurrió sin mayores formalidades. En el proceso de referencia solo participaron el gobierno municipal de Tuxpan y la embajada cubana, la cual designó a su arquitecto Manuel González para que aprovecharan todo tipo de construcción con la que ya contaba el citado terreno, incluyendo un gran bodegón en cuya amplia parte frontal el pintor muralista Salvador Almaraz López plasmó una expresiva pintura reproduciendo la figura del Grama y de sus principales tripulantes que iniciaron su viaje de Tuxpan a La Plata. En su caso, la presidencia municipal, con sus estudios recursos, entre otras cosas, proporcionó a la ayudantía obrera
como una cooperación personal. Por otro lado, por generación espontánea, los simpatizantes del movimiento cubano, dependientes de la alcaldía porteña, cooperaron con faenas y hasta con alimentos para los trabajadores. Durante ese lapso, el periodista Salvador Hernández García, o sea yo, oficialmente estaba incorporado a ese gobierno municipal bajo el acuerdo de difundir públicamente sus actividades, lo cual se realizaba preferentemente en las páginas del semanario El Puerto, del cual yo era su director editor, razón por la cual resultó obvio observar que yo me integrara al equipo museográfico, identificándome de inmediato con él, no solamente en lo personal, sino con la embajada cubana, incluyendo al embajador en turno, Fernando López Muñoz. También tuve la oportunidad de conocer in situ a los expediarios originales del Granma, tales como Alvear Guillén Celaya y José Almeida Bosques, René Rodríguez y Faustino Pérez, por lo que a final de cuentas resultó de lo más normal que al entrar en funciones el Museo de la Amistad México-Cuba, por acuerdo unánime, yo, Salvador Hernández García, fuera designado como su primer director, cargo que desempeñé, creo yo que cumplidamente, hasta los primeros meses del año de 1988. Sobre el particular, se puede agregar un añadido sobre la inauguración que da cuenta que en una emotiva ceremonia presidida por el excelentísimo embajador de la República de Cuba, don Fernando López Muñoz, y por el ciudadano presidente institucional de Tuxpan, señor Manuel Pérez Martínez, fue inaugurado el Museo de la Revolución Cubana con el llamativo anuncio de Museo de la Amistad México-Cuba, ubicado, como ya se dijo antes, en la vecina congregación de Santiago de la Peña. Por su emotividad, rigidez del marco constitucional, contó con la presencia del comandante Alvear Guillén Celaya, expedicionario original del Granma en aquella madrugada del 25 de noviembre de 1956, quien además de portar la representación personal del comandante Fidel Castro Ruz y la oficial del gobierno de Cuba, intervino como orador oficial, y es oportuno citar que el comandante Guillén Celaya fue el único mexicano que participó en el histórico viaje del Granma. Asimismo, y como invitados especiales, asistieron el contraalmirante Ambrosio Ariza López, jefe del sector naval militar con base en este puerto, los agregados militares del Ejército y la Armada cubana y otras distinguidas personalidades del honorable cuerpo diplomático cubano, mexicano y de países amigos, así como la representación del licenciado Jorge Nuño, el representante, valga la redundancia, del licenciado Luis Echeverría Álvarez, de la señora Berta Zuno y de otras destacadas personalidades, y también de un gran número de familias cubanas y por otra parte personas representativas del pueblo de Tuxpan y un grupo de comerciantes y caballeros de industria, invitados personales del ciudadano presidente municipal. La fraternidad e identificación de ideales de los pueblos cubano y mexicano fueron destacados por los oradores que se sucedieron en el uso de la palabra. En su turno, el excelentísimo embajador cubano, el señor Fernando López Muñoz, puso de manifiesto que sin Tuxpan no hubiera habido Granma y sin Granma no hubiera habido revolución cubana. Por su parte, el ciudadano presidente municipal, señor Manuel Pérez Martínez, en una pieza oratoria improvisada,
tras un bosquejo histórico sobre el génesis de las relaciones fraternales que siempre han unido a dos pueblos con coincidencia de metas, y agradeció a nombre del pueblo de Tuxpan la mención hecha por su predecesor en el uso de la palabra de que haya sido en la administración municipal por él encabezada la que tuviera la oportunidad histórica de rescatar un trozo de la Revolución Cubana para incorporarlo al acervo cultural de dos pueblos hermanos. El brillante corolario del emotivo acto lo constituyó la actuación de dos grupos de niños cubanos y mexicanos que representaron centros cuadros artísticos evocando las luchas revolucionarias de sus pueblos en medio de un marco de intenso calor humano que le dio un toque especial al evento y con tan brillante ceremonia. Esos son los antecedentes de la formación e inauguración del Museo de la Amistad México-Cuba.